hay que lanzarse y tratar de hacerlo. Es como aprender a hablar un idioma y tener la habilidad de que te tiren en un país y aprender a comunicarte y poder comer. ¿Sí? O sea, podés tener 10 certificados de que hablas inglés perfecto, pero te sueltan en Inglaterra y morís de hambre porque nunca te animaste a hablar con nadie. O sea, es una habilidad que no es ortográfico, porque interactúa evidentemente, pero es distinto. Uno no podría hacer un curso de sobrevivencia como matemático. Yo rescato lo que decías, que requiere, o sea, la humildad de tener la voluntad de querer comunicarse con los demás y no pensar que es una pérdida de tiempo, sino que justamente es interacción, uno aprende a comunicarse, aprende un lenguaje nuevo y se nutren mutuamente de los problemas y de las soluciones. Y digamos, y en un ambiente más, más laboral, más industrial, hay que tener cuidado con esto que decía Lucas, digamos. O sea, inmediatamente después del concepto de este tipo de Dios, viene este tipo es un imbécil, ni siquiera entiende lo que le digo. Entonces, digamos, es bueno ir ajustando las expectativas, en el sentido, bueno, pongámonos de acuerdo, mirá, yo de esto no entiendo, de esto sí, si vos haces esto, yo puedo aportar en esto, o sea, tratar de formar un equipo rápidamente, digamos, hay que tener esa disposición para que las cosas funcionen. Tenemos un par de gente que quiere preguntar cosas. Mati. Hola. No sé si estaba dudando de preguntar esto, ¿no? Porque no debe ser muy políticamente correcto, que yo habiendo hecho pura planteé este tema, pero me parece que... pero me parece que está bueno decirlo. Digo, yo desde que entré a la carrera percibí de distintos lugares alguna especie de prejuicio o subestimar a la gente que estudia aplicada por diversos motivos, desde profesores, compañeros, me llegan de muchos lugares. Creo, por ejemplo, que, o sea, lo pregunto en serio porque me parece que me llamó la atención que todavía no lo hayamos mencionado. Creo que Javier en un momento dijo eso de que le dijeron, vos sos bueno, tenés que hacer público. Creo que es algo que yo sigo escuchando, y peor, no solo sigo escuchando eso, sino que escucho gente que dice, no me da la cabeza para hacer pura, voy a ser aplicada. Cosa que no suena bien. Digamos, objetivamente no parece muy copado que un motivo para elegir una orientación de rama sea esta es más difícil, no me da, esta es más fácil o qué sé yo. Uno, si bien ya nos quedó claro a todos, digamos, al principio que la división entre matemática pura y matemática aplicada no existe muy bien a nivel del departamento, de tener que elegir una de las dos ramas y achicándonos acá, digamos, al tema que nos convoca, hay que elegir una rama y pasa eso, me parece a mí, que se ve ese prejuicio por todos lados, qué sé yo. Entonces, me pareció que estaría bueno, yo, bueno, llevo hace bastantes años, tengo muchos compañeros que hacen pura, muchos compañeros que hacen aplicada, me fui haciendo un poquito una idea, arreglando un poco esos prejuicios y viendo las cosas de otra manera, pero me parece que estaría bueno, sobre todo para la gente que está todavía en los primeros 2 años, que ustedes, desde el lugar de experiencia que tienen, puedan hacer algún comentario al respecto. No los voy a guiar a la respuesta, imagino lo que van a decir. Pero digo, sí, o sea, me pueden decir que es algo que solo lo percibí yo y que lo estoy flasheando, o que existe, y si existe y nos parece que está mal, ¿qué podemos hacer como departamento para solucionar eso? Bueno, sí, Yo puedo agregar una cosa. Además de eso, nuestro propio, o sea, hay directivos de nuestra facultad que dijeron que la gente que hace profesorado es porque no le da la cabeza para ser aplicada. Para ser cuando ni siquiera no puede ser aplicada, queda profesorado. Sin tomar en cuenta el valor de la didáctica de la ciencia. No, bueno. Entonces, o sea, pasa por todas las áreas que están acá. Así que, yo también lo percibí cuando sucede y como que era más prestigioso. Por alguna razón que nunca comprendí. La verdad que no sé, no tengo una respuesta, pero es algo que es cierto que ni siquiera tengo claro que alguien me lo haya dicho. Eso es lo más raro, sino que es algo que se percibe y que lo se desliza de alguna manera. Y el chiste con la análisis funcional, por lo menos en mi área, es como, bueno, no me va a tener que funcionar. Entonces, andá a usarlo y después volver. Así aplicada, así que... Pero digo, con ese argumento tendría que venir del otro lado también y no se siente tanto. Porque hay materias que nosotros no hicimos. Que con ese mismo argumento uno tendría que sentirlo del otro lado también y no pasa tanto. Bueno, pero hay toda una tradición que viene de cientos de años de
la aritmética, y después de ahí descendiendo hacia abajo, digamos. Hay una parte que es cultural, que no es un invento nuestro. Yo estuve en la ICM en Seúl el año pasado, y de las 10 charlas plenarias que hubo una que era sobre, podríamos llamar matemática aplicada, eran ecuaciones derivadas estocásticas, que uno tiene que ser muy generoso para que entre como matemática aplicada. Pero claro, sí, o sea, tiene que ponerle onda, pero, o sea, la selección que se hace, eso es, fíjate, no sé si es representativo de la matemática, pero es los organismos que gestionan la matemática a nivel mundial eligieron los 10 matemáticos más relevantes, eso incluía las medallas Fields, pero aparte había más gente, y entre todos, lo más parecido a aplicado era esta gente, pobre muchacho, y a que le dieron una medalla Fields, ¿no? O sea, hay como una cosa cultural que en ese sentido nos excede. No es un invento nuestro. No, yo creo que es algo histórico, pero también tiene que ver con los grupos de investigación que hay actualmente en la facultad, que van en ese sentido, digamos. La verdad es que no hay un grupo fuerte que haciendo, sí que utilizan por ahí herramientas variadas de las ramas más aplicadas, pero los grupos más importantes, por ahí no hay un grupo grande que haga investigación operativa. Me parece que tiene que ver con eso, con el consejo De todos modos, digamos, mi comentario... Mi comentario al respecto sería el siguiente, digamos. Primero, los problemas reales, los problemas que no son los problemas idealizados que el mundo académico ha ido destilando a lo largo de años, como los problemas que se pueden tratar y analizar. Los problemas reales son extraordinariamente complicados. Entonces, no hay ningún nivel de matemática que te prepare para resolver un problema real, de verdad. Entonces, como matemático aplicado, yo les diría, estudien todas las materias de pura que puedan. En el sentido, hagan esas materias de pura como optativas de la carrera de aplicada, si están estudiando aplicada. Y a los matemáticos puros les digo, bueno, aprender a programar, como decía Lucas, es una herramienta extraordinaria para muchas cosas, vale la pena ser capaz de reproducir resultados concretos. Y hoy día la computadora es una herramienta que no se puede sostener. Hay que aprender a programar, hay que aprender optimización, por ejemplo. Optimización, si uno lo mira, es un subconjunto relativamente trivial del análisis numérico. Hasta que uno profundiza y empieza a entender que hay un montón de problemas interesantes que uno los ve ahí, que tienen un montón de riqueza. Entonces, como optativas de la materia de la carrera de pura, podrían hacer de análisis numérico, o sea, saber el método de elementos finitos, es una herramienta teórica poderosa que está muy relacionada con las cosas que aprendieron en ecuaciones, y así. Entonces, digo, yo creo que también están, además del departamento que tiene una responsabilidad y en hacer acciones que realmente faciliten hacer con sentido las dos, pero digamos, ustedes también pueden borrar esa diferencia en la medida que les interesa, digamos, y vale la pena. Igual, un comentario a eso, yo creo que eso es un ida y vuelta constante. Lo que vos dijiste de los departamentos, también mucha gente que llega a los departamentos es la gente que llegó con esta idea de que sigue pura, qué sé yo, y... ¿Cómo que llegan? Mucha gente creo que, claro, de los estudiantes que llegan al departamento son estos de que... Son integrantes después del... Claro, los estudiantes que después... Los graduados. Sí, Es un fenómeno de cultura local, digamos. Si vos seguís la genealogía de los matemáticos locales, vienen de analistas como Kotler, Santaló y demás, que tienen una formación bastante definida. Podés hacer ramas, por ejemplo, los algebristas descienden de Villamayor, y si vos te fijás qué hacen los algebristas y el tipo de temas que estudian, vienen todos, son todos temas que le gustaban a Villamayor, o sea, hay una correspondencia biyectiva entre los gustos de Villamayor y los grupos de trabajo. Pero eso explica muchas veces por qué, por ejemplo, en Rosario hay mucha gente que hace matemática aplicada, digamos, en proporción. ¿Y qué pasó? Originalmente el departamento de matemática en Rosario eran analistas, o sea, cuando yo estudié eran todos analistas. Si hacías cualquier cosa que no fuese análisis, era como que no existías, y te lo hacían sentir, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estuvo Bepolevi, estuvo Kotler durante un tiempo, estuvo Santaló. Este departamento fue fundado por analistas y de hecho fue un refugio de los analistas argentinos durante un tiempo que había problemas en otras universidades. Se murieron, o sea, esa gente se murió, se jubilaron,
sea, yo los tuve de profesores, pero desde entonces no están más. Y surgió un grupo de gente muy grande que hace matemática aplicada, hace optimización combinatoria, hacen cosas, problemas concretos como lo de los semáforos del otro día. Bueno, ellos hicieron la sincronización de los semáforos de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario. No está implementado, así que si van no le echen la culpa, pero o sea, hicieron un trabajo con la municipalidad sobre eso, sobre, por ejemplo, la optimización del recorrido de los camiones de basura en Rosario. Y ahora hay un grupo, si vos vas ahora, vas a ver que hay un sesgo hacia eso, porque se extinguieron básicamente los analistas. Quedaron ellos y un montón de gente que hace matemática, que son descendientes de Roberto González, que era alguien que hacía análisis, era un ingeniero que hacía matemática y se nota mucho en sus trabajos y en los de sus descendientes matemáticos. Es una cosa cultural que va cambiando a medida que fluyen la gente, viene gente, se va gente y cambian. Sí. Bueno, paso un poquito lo que dijeron ahora, pero una pregunta que para mí fue muy importante en su momento y lo sigue siendo un poco ahora es ¿de qué me estoy perdiendo si hago aplicada? ¿De qué me estoy perdiendo? Geometría diferente. Una cosa específica y digamos, la respuesta como que depende, en ese momento no sabía yo qué me interesaba. Yo en ese momento tenía cursado avanzado, por ejemplo, y ahí hay que decidir, y ahí uno no sabe qué No está esta charla con el avanzado. Y en parte es que estás segura, no tenés mucho criterio. Yo me acuerdo, patente, mira, yo tuve, de chico yo sabía matemática, mis dos viejos son estadísticos. En mi casa, yo siempre cuento medio en chiste que en las bibliotecas los libros que estaban abajo eran libros de matemáticas. O sea, yo me acuerdo de leer de chico el libro de Rey Pastor, cosa que es casi una crueldad, digamos. Realmente me acuerdo de leer el libro y no entender nada, pero de observar que no lo entendía. Y a pesar de que cuando yo empecé matemáticas, sabía un montón de matemáticas, pues, entre un poco de oído y cosas que me habían enseñado mis viejos, no tenía la más mínima idea de qué se trataba la matemática. O sea, realmente no sabía absolutamente nada. Y hoy, cuando él preguntó si alguna vez había dejado matemáticas, todos dijeron que sí. Yo la verdad no, a mí nunca me pasó, jamás. O sea, yo no podría hacer otra cosa probablemente. Supongo probablemente sí, pero digamos, no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, pero sin embargo, empecé, me encantaba, o sea, realmente me gustaba la matemática, sabía que quería estudiar matemática, empecé simultáneamente electrónica, de hecho, pero electrónica, pero terminé bastante rápido. Pero realmente no tenía idea de dónde me estaba metiendo. La pregunta es... No, bueno, pero eso mismo pasa en todos los niveles. Vas a elegir pura o aplicada, y no sabes. No hay forma de saber. Y vas a elegir un tema de tesis de licenciatura y tampoco vas a saber. Y vas a elegir una tesis, vas a elegir un director de tesis y una tesis, un tema de tesis para hacer el doctorado y tampoco sabes. Hay cosas que después uno se entera como te perdí, como por hacer aplicar y mira, te perdiste a hacer funcionar. Bueno, eso se llama la vida. No, pero depende a qué te dediques. Si vas a hacer ecuaciones en actividad parcial, te perdiste funcionar. Suelen haber materias que dicen que son como las que uno se pierde hacer tal cosa, o uno se pierde para hacer otra. No, para mí depende después a qué te dediques. Pero realmente cualquier sea la elección te vas a perder cosas maravillosas. Siempre. O sea que siempre hay cosas, uno elige una cosa, bueno, y uno puede hasta quedarse con a mí me hubiera gustado estudiar categorías, nunca estudié categorías, me queda la cosa que me parece... Aparte es que no te prohíben hacer categorías. Vos puedes terminar tu tesis de licenciatura y que si querés seguir en la academia y ahí te preguntás qué me perdí, haces las que te perdiste. Es un poquito más difícil.